Quiero construir un mundo en el que mi hijo pueda sentirse orgulloso de lo que hacemos. Deseo profundamente que no volvamos a ciertas costumbres del pasado, aquellas con las que Harry y yo crecimos. La familia real ha confirmado una noticia devastadora sobre el príncipe William, una revelación que ha dejado a toda la nación en estado de shock, después de semanas de silenciosa preocupación y rumores crecientes. El Palacio de Buckingham ha publicado finalmente un comunicado oficial que lo cambia todo. Esta inesperada declaración ha provocado una oleada de emociones en todo el mundo, dejando a seguidores y expertos de la realeza profundamente consternados. Entonces, ¿qué ocurrió con el futuro rey que el palacio ya no pudo mantener en secreto? Hoy revelamos toda la verdad detrás de este mensaje trágico y cargado de emoción. La larga noche antes de la corona. El palacio estaba inusualmente quieto aquella noche. Demasiado quieto, incluso para Windsor. El ambiente parecía pesado, como si el silencio amplificara cada sonido. Bajo la débil luz de las lámparas del patio, el príncipe William salió discretamente por una entrada lateral. Llevaba el abrigo bien cerrado, el rostro imposible de leer. A quien lo hubiera visto, habría parecido simplemente un paseo nocturno más. Pero quienes lo conocían sabían que ese silencio hablaba por sí solo. Algo estaba ocurriendo detrás de esos muros, algo capaz de cambiarlo todo. En el interior, algunos asistentes notaron su salida. Ninguno se atrevió a preguntar. «Dijo que no lo esperáramos», susurró una de ellas, aunque el temblor en su voz dejaba ver su inquietud. No era la primera vez que veían esa mirada distante en él, la misma que llevaba antes de cada decisión difícil. En su escritorio, en la planta superior, quedaban documentos esparcidos, cartas, viejas fotografías y un cuaderno con el escudo real. Una página estaba abierta, la tinta aún fresca, como si hubiera estado escribiendo justo antes de marcharse. Mientras tanto, en Adelaide Cottage, la princesa de Gales permanecía despierta en la sala de estar. Los niños dormían arriba, ajenos a la tensión que impregnaba el ambiente. Una taza de té olvidada se enfriaba a su lado. Kate observaba una fotografía antigua sobre la repisa, tomada en los primeros años de su matrimonio, cuando la rutina no había sido devorada por el deber. Pasó suavemente un dedo sobre la cara sonriente de William y murmuró: «Por favor, que esté bien». Fuera, el viento empezaba a soplar con más fuerza, dejando oír sus susurros entre los árboles. La luna estaba oculta tras las nubes, y las carreteras que salían de Windsor se perdían en la niebla. El coche de William avanzaba sin prisa, los faros abriéndose paso en medio de la oscuridad. Él permanecía callado, las manos entrelazadas, la mirada fija en el camino vacío. El conductor no decía palabra. Sabía bien que momentos como ese no debían interrumpirse. El reflejo del príncipe en la ventana se veía más envejecido, más cansado. Tras una larga pausa, murmuró casi para sí mismo: «Es necesario hacerlo». Lo que fuera, nadie en el palacio lo sabía aún con certeza. Pero los rumores ya circulaban. Desde hacía semanas, había murmullos de que William estaba preparado para tomar decisiones sin precedentes en cuanto la salud de su padre empezara a deteriorarse. Un nuevo reinado exigía nuevas reglas, y su visión de la monarquía parecía muy distinta a todo lo visto hasta ahora. Quería una institución más pequeña, más clara, centrada en el servicio antes que en la ceremonia. Según los confidenciales, estaba dispuesto a actuar con rapidez y a tomar medidas que incluso los cortesanos más veteranos no verían venir. A medianoche, los pasillos del palacio estaban casi desiertos. Solo 2 asistentes seguían allí, esperando a pesar de que les habían pedido marcharse. El mayor de ellos, que llevaba más de 3 décadas trabajando con los Windsor, suspiró en voz baja. Ha estado cargando con algo muy pesado. Ahora, y pensando en el futuro. Ojalá la conversación no se limite a lo que hay que abandonar o lo que no podemos hacer, murmuró. El joven asintió. Pero nunca dice nada. El veterano miró hacia la gran escalera, donde en tiempos pasados resonaban constantemente pasos y risas. Eso es lo que más me preocupa, añadió. Cuando deja de hablar,
es porque la decisión ya está tomada. De vuelta en Windsor, Kate se levantó de su sillón y se acercó a la ventana. El jardín estaba cubierto por una tenue luz plateada. Las rosas que William había plantado meses antes no eran más que tallos que se agitaban con el viento. Su reflejo en el cristal parecía una sombra. Ojos cansados, piel pálida, un corazón oprimido por un temor difícil de nombrar. El reloj marcó la 1, aún sin noticias. Inspiró profundamente y forzó una leve sonrisa mientras susurraba. Siempre vuelve a casa, pero ni ella misma lo creía esa noche. Horas después, cuando el horizonte comenzaba a iluminarse, el coche finalmente volvió a las puertas del palacio. William salió del vehículo con movimientos lentos. Mientras los primeros destellos del amanecer rozaban su rostro, saludó al guardia con un leve gesto, sin pronunciar palabra, y entró nuevamente al palacio. Los 2 asistentes que lo esperaban se pusieron de pie de inmediato al verlo. Su Alteza Real, comenzó uno de ellos con cautela. ¿Todo está bien? Quienes han vivido de cerca el dolor que deja un suicidio saben que quedan demasiadas preguntas sin respuesta. William permaneció en silencio durante varios segundos, la mirada perdida, antes de responder simplemente: ha sido una noche muy larga. Váyanse a descansar. Y sin añadir nada más, desapareció por el pasillo, sus pasos resonando sobre el mármol como un eco distante. En su despacho, la chimenea se había apagado y el olor tenue a humo y lluvia impregnaba el ambiente. William tomó asiento nuevamente frente a su escritorio y abrió el cuaderno que había dejado atrás. Con gesto grave, leyó las líneas escritas horas antes. Palabras cuidadosas, un plan que comenzaba a tomar forma. Ser monarca nunca había significado comodidad, sino renuncia. Y muy pronto, el mundo sabría hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Dejó la pluma sobre la mesa, se frotó las sienes y se recostó en la silla, dejando que el cansancio finalmente lo alcanzara. En algún momento, recordó con nostalgia la alegría de mostrar a su hijo recién nacido, aquella felicidad que cualquier padre primerizo conoce demasiado bien. El amanecer que lo cambió todo. Con la salida del sol, el palacio recuperó su actividad habitual. El personal caminaba con suavidad, como si temieran romper aquella calma inquietante que llenaba los pasillos. En Windsor, el teléfono de Kate vibró. Era un mensaje del palacio. Su corazón se encogió incluso antes de leerlo, porque en su interior ya sabía que algo había cambiado para siempre. La tranquilidad casi de cuento que había marcado sus vidas se había desvanecido, sustituida por el peso real de las consecuencias y del deber. Alguna decisión, tomada en medio de la niebla, en aquella noche silenciosa, acababa de alterar el rumbo de la corona. Mientras el mundo aún dormía, la historia había dado un giro. Una monarquía que sí, que siempre había parecido estable y predecible, quedaba ahora en manos de un hombre dispuesto a transformarla. Pero ¿qué había ocurrido realmente tras los muros del palacio aquella mañana? Era hora de descubrir el instante que sacudió a la corona y al reino entero. El día en que el palacio quedó en silencio, la mañana frente a Buckingham Palace estaba marcada por una quietud antinatural, una calma que parecía contener la respiración del propio aire. Los reporteros llegaron temprano, cámaras apuntando a los enormes portones negros, sus lentes empañados por el frío. Algo estaba por anunciarse. Todos lo sentían, aunque nadie se atrevía a suponer qué. Incluso los pájaros parecían mantenerse alejados, como si presentaran que lo que estaba por revelarse quedaría grabado en la memoria del país. A las 9 en punto, las puertas principales se abrieron. Un portavoz real salió al exterior, pálido, nervioso, aferrando una hoja doblada como si pesara 1 tonelada. El murmullo se apagó de inmediato. Las cámaras dejaron de disparar. El tiempo se detuvo. Al hablar, su voz era serena, pero cargada de una tristeza que apenas cabía en las palabras. En nombre de Su Majestad el Rey y de toda la familia real, dijo: lamentamos confirmar que Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, atraviesa un serio problema de salud.
Las palabras cayeron como un trueno en una catedral vacía. Los reporteros quedaron inmóviles. Una joven periodista murmuró un «Oh, no», antes de taparse la boca. El resto solo miraba fijamente el palacio, que parecía más frío, más solemne, casi enlutado. El comunicado fue breve, pero desgarrador. El príncipe estaba recibiendo la mejor atención posible, rodeado de su familia. El rey estaba profundamente preocupado y pedía privacidad. Aquellas dos palabras, profundamente preocupado, recorrieron la multitud como un escalofrío. Todos sabían lo que implicaban. No era algo rutinario. Era grave. Más grave de lo que el palacio podía admitir públicamente. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por todo Londres. Pantallas en cafeterías, estaciones de tren y paradas de autobús mostraban el mismo titular. El príncipe William enfrenta un grave problema de salud. Gente detuvo su rutina para leerlo 2 veces, deseando que hubiera un error. «No, William. Él siempre ha sido tan fuerte», susurró una mujer que compraba flores. Un taxista cerca de Green Park negó con la cabeza. «Esa familia ya ha sufrido demasiado», dijo. Dentro del palacio, el ambiente era denso, casi opresivo. El personal se movía en silencio con miradas tristes. En un estudio privado, el rey Carlos permanecía sentado frente a su escritorio, las manos entrelazadas, el rostro pálido. La luz gris del cielo londinense acentuaba las líneas de preocupación en su semblante. A su lado, la reina Camila habló en voz baja. «Siempre ha sido nuestra fortaleza. Ahora nos necesita a nosotros». Carlos no respondió de inmediato. Solo asintió, la mirada perdida, antes de murmurar. «Luchará. Es mi hijo. Siempre lucha». Afuera, la multitud crecía. Primero aparecieron rosas solitarias junto a las rejas. Luego ramos con notas escritas a mano. «Fuerza, William. Reino Unido está contigo». Algunos rezaban en silencio. Otros simplemente observaban las ventanas, esperando un movimiento, un gesto, una señal. La lluvia comenzó a caer suavemente, empapando abrigos y paraguas. Nadie se marchó. Las conjeturas llenaban el aire. ¿Qué enfermedad era? ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Por qué ocultarlo hasta ahora? Pero no había respuestas. Solo dudas. Y la sensación de que algo en la monarquía había cambiado para siempre. Al caer la tarde, las cadenas de televisión del mundo entero transmitían en directo. Los comentaristas repetían lo poco que se había confirmado. «La preocupación del rey», dijo una presentadora, «indica que la situación es realmente seria». Incluso los periodistas más veteranos parecían luchar contra la emoción. Dentro del palacio, las luces permanecían bajas. La princesa Ana, el príncipe Eduardo y otros miembros de la familia llegaron sin llamar la atención. También se confirmó que el príncipe Andrés había entrado por un acceso lateral. «Cuando llega algo así», reveló un colaborador, «la familia es lo primero». Al anochecer, los jardines del palacio brillaban bajo una luz dorada, pero el ambiente seguía siendo sombrío. La lluvia había cesado, dejando las calles húmedas y resplandecientes. Aún así, la gente se quedó, como si su presencia pudiera ofrecer algún consuelo. Durante años, el mundo había visto a William como el pilar estable de la monarquía. Sereno, seguro, firme. Pero ahora esa imagen se había resquebrajado, revelando a un hombre profundamente humano bajo la corona. Alguien vulnerable, alguien que podía sentir miedo. Y cuando la última luz del palacio se apagó, una verdad quedó imposible de ignorar. Incluso en los muros más majestuosos, incluso en medio de tradiciones centenarias, los corazones tiemblan cuando el amor se enfrenta al temor. Esa noche, en todo el Reino Unido, un país entero rezó unido por su príncipe, su futuro rey, y por la frágil esperanza de verlo levantarse una vez más. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas tensas que siguieron al anuncio? Ahora nos adentramos en la noche en que la corona perdió su voz. La noche en que Gran Bretaña contuvo el aliento por su futuro soberano. Cada palabra oficial de aquel día seguía resonando en cada rincón del palacio. Su Alteza Real enfrenta un serio desafío de salud.
Una frase simple en apariencia, pero con el peso de un trueno extendiéndose por todo el reino. En Clarence House, el rey Carlos permanecía solo en su despacho. La taza de té a su lado se había enfriado hacía mucho. A través de la ventana observaba cómo las hojas de otoño caían lentamente por el jardín, tan suaves como los instantes que parecían escaparse entre sus manos. No era la primera vez que lidiaba con presiones públicas o dolor personal, pero esta vez todo era distinto. No tenía que ver con política ni con deberes de Estado. Era algo mucho más profundo. Sangre, afecto, la cruel certeza de que ni siquiera un monarca puede desafiar el miedo más universal, el temor de perder a un hijo. Camila entró sin hacer ruido, sus pasos amortiguados por el mármol. No dijo nada al principio. Ya no había palabras suficientes para consolar. Simplemente posó una mano en su hombro, un gesto sencillo pero lleno de una calidez que el lenguaje no podía igualar. «Deberías descansar», murmuró finalmente, con una voz que temblaba entre el amor y la angustia. Carlos no se giró. Seguía mirando el jardín oscurecido. «¿Cómo puede un padre dormir cuando su hijo sufre?», respondió con un hilo de voz quebrado. En ese instante no hablaba como soberano, sino como un hombre vulnerable, despojado de poder ante la impotencia del amor. Camila apretó un poco su mano y mirando hacia afuera susurró: «Él es más fuerte de lo que imaginas». Un leve gesto, casi una sonrisa, cruzó el rostro del rey. «Siempre lo ha sido», dijo en voz baja. Una casa llena de temores pequeños. En Windsor, la princesa de Gales estaba en la habitación infantil. El aroma a lavanda impregnaba el aire, mezclado con el calor suave de la hora de dormir. George se apoyaba en su brazo, intentando no llorar. Charlotte estaba sentada en la alfombra, silenciosa, estudiando cada expresión de su madre. El pequeño Louis se aferraba con ambas manos a la manga de Kate. La televisión llevaba apagada horas, pero la imagen mental de las rejas del palacio cubiertas de flores no se borraba de la mente de la princesa. «Papá estará bien», susurró, alisando un mechón del cabello de Charlotte. «Solo necesita descansar un poco». Los niños asintieron, aunque ninguno parecía realmente convencido. Cuando por fin se durmieron, Kate permaneció a su lado. Las manos le temblaban ligeramente bajo la luz tenue. Quería ser el pilar para ellos, para él. Pero en cuanto exhaló, las lágrimas comenzaron a rodar. En ese momento no era la princesa de Gales, solo una esposa temerosa por el hombre que amaba. Al otro lado del océano, en Montecito, el príncipe Harry estaba sentado solo en la sala, con el parpadeo del televisor iluminando su rostro. El noticiero repetía la misma frase una y otra vez. Su Alteza Real enfrenta un serio desafío de salud. Cada repetición le golpeaba más fuerte. Su teléfono, con el nombre de su hermano encendido en la pantalla, descansaba sobre la mesa. Lo tomó, el pulgar suspendido sobre el botón de llamada, pero no pudo presionarlo. Meghan lo observaba desde la puerta, preocupada pero con gesto sereno. «Deberías llamarlo», dijo suavemente. Harry negó. «No sé ni qué decir». Oda se acercó. «Entonces dile lo que sientes». Él asintió, aunque permaneció inmóvil. La distancia entre ellos, años, heridas, silencios, nunca había parecido tan pesada. Por primera vez en mucho tiempo, toda esa historia complicada dejaba de importar. Esa noche no era un príncipe, era un hijo, un hermano, un hombre necesitado de su familia. Londres en vilo, de vuelta en Londres. Las ventanas del palacio brillaban tenuemente bajo el cielo nocturno. Carlos y Camila caminaban por los jardines, el crujido suave de la grava siendo el único sonido alrededor. El aire olía a lluvia reciente y a rosas marchitas. «El país lo quiere», susurró Camila. Carlos inclinó la cabeza. «Sí, pero esta noche no soy el rey de esta nación. Solo soy un padre rezando por su hijo». En Windsor, Kate velaba a sus pequeños. El rostro tranquilo otra vez, aunque por dentro su corazón temblara. En California, Harry seguía con el móvil en la mano, incapaz aún de llamar. La noche se extendía.
interminable, sobre todo el Reino Unido. Desde las ventanas iluminadas de pequeñas casas de campo hasta las farolas titilantes de Londres, un hilo invisible de dolor unía a la nación. La gente rezaba, no por una corona, sino por un hombre, un padre, un esposo, un hijo, porque bajo el brillo del oro, al final, seguían siendo una familia, frágil, humana, esperando que el amanecer trajera esperanza, la calma antes de la tormenta real. Qué tensión silenciosa se escondía entre esos muros aquella noche de octubre. Era momento de adentrarse en la quietud que ocultaba una tormenta. Bajo un cielo grisáceo, el palacio se mantenía sereno, pero el aire tenía un peso extraño, difícil de nombrar. Dentro de esos salones inmensos, el tiempo parecía deslizarse de otra manera, más lento, más profundo, cargado por el pulso de los recuerdos. No eran los sonidos del deber, ni de la ceremonia los que llenaban el ambiente, sino algo mucho más íntimo. Quienes caminaban por esos pasillos de mármol podían sentirlo casi físicamente. La presencia de un hombre que había llevado el corazón de la monarquía con una serenidad ejemplar y que ahora dejaba tras de sí un silencio casi sagrado. William siempre había entendido el significado del deber. Para él nunca fue un símbolo de grandeza o privilegio, sino de servicio. Desde muy joven, mirando a su abuela, la reina Isabel II, aprendió que el liderazgo verdadero no era ruidoso, era firme, constante. Ella le enseñó que cada palabra contaba, que cada gesto podía sostener o herir. Pero fue su madre, Diana, quien le transmitió la verdad más profunda. No es la corona lo que te define, sino el corazón que llevas dentro. Esas palabras moldearon toda su vida. Cuando ingresó a la RAF y voló misiones de búsqueda y rescate, no lo hizo por reconocimiento. Quería servir de verdad, ser útil más allá de los muros del palacio. Sus compañeros de escuadrón solían decir que se integraba tan bien que a veces olvidaban que aquel joven era un heredero al trono. William no era un príncipe, era uno de ellos. Kate estuvo a su lado siempre. Su refugio en una vida que a menudo parecía no pertenecerle. Quienes los conocían hablaban de esa armonía silenciosa entre ambos. Cómo una sola mirada calmaba al otro, cómo una risa compartida aliviaba cualquier día difícil. Su matrimonio no se sostenía en la pompa, sino en la complicidad. Y con la llegada de George, Charlotte y Louis, el mundo de William encontró una plenitud que jamás había anticipado. Aún así, bajo su calma, había presión constante. Cada sonrisa era analizada. Cada silencio interpretado. Su existencia era un equilibrio desgastante entre expectativas y emociones. En algunas noches solitarias, caminaba por los jardines de Kensington, las luces de Londres brillando más allá de los portones, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente para su padre, para su país, para el legado de su madre. El deber era eterno, la duda también. Cuando el rey Carlos subió al trono en 2022, otra ola de responsabilidades cayó sobre él. Su vida cambió de un día para otro. Avanzó sin quejarse, sosteniendo el peso de las miradas del pueblo y protegiendo a su padre de una carga que él mismo asumió con discreción. Aumentó sus actos oficiales, su labor diplomática, su presencia. Nunca se quejó. Detrás de cada aparición impecable, seguía siendo aquel joven que, al amanecer, contemplaba una pista de aterrizaje buscando un propósito más allá del protocolo. Sus amigos solían decir que William cargaba un peso invisible. El desafío constante de ser, al mismo tiempo, el futuro monarca y un padre presente. Anhelaba que sus hijos gozaran de la libertad que él jamás tuvo. Reír sin cámaras. Crecer sin el peso del deber marcando cada paso. Pero en lo más profundo sabía que quizá ese mundo perfecto nunca llegaría a existir plenamente. Recuerda muy bien el día en que George le preguntó: «Papá, ¿por qué tienes que irte otra vez?» William se inclinó hacia él y respondió en voz baja: «Porque mi trabajo es ayudar a la gente». Esa simple frase lo acompañó durante años.
Su labor en defensa de la salud mental mostró el lado más admirado de él, el que escucha. No era un hombre de discursos grandilocuentes, sino de empatía silenciosa. Acompañó a veteranos, consoló a familias en duelo y recordó al mundo que incluso los miembros de la realeza cargan heridas que no se ven. Quienes trabajaban cerca de él destacaban su paciencia, su manera de prestar atención antes de hablar. Esa humanidad, sencilla, sin adornos, auténtica, hizo que muchos creyeran profundamente en él. Pero quienes lo conocían mejor, también veían el desgaste, noches sin dormir, jornadas interminables, el peso constante de las expectativas. A veces su mirada se perdía por segundos, sus silencios eran más largos, como si su mente viajara a un lugar lejano. Aún así, jamás permitía que esa carga se notara en público. «Él es el firme», susurró una asistente. «Cuando todo parece inestable, es él quien sostiene». Por eso, cuando llegó la noticia que paralizó al PAI, no se trató solo de una pérdida. Era el reconocimiento de todo lo que él había entregado. Cada acto silencioso, cada gesto de bondad, cada gota de amor vertido en su misión. Las rejas del palacio se llenaron de flores. Gente desconocida lloraba en las calles. El rey Carlos observaba por la ventana, la mano temblorosa bajo la mirada triste de la reina Camila. Kate abrazaba a sus hijos, sus lágrimas cayendo sin hacer ruido. Y lejos de allí, Harry seguía la noticia con el corazón encogido. Por un instante, Gran Bretaña quedó detenida. Porque William no era solo el heredero. Era el puente entre la corona y el pueblo, entre la tradición y el futuro. Poseía la empatía de Diana, la disciplina de Isabel II y la resistencia de Carlos. Una mezcla única sostenida por un corazón que nunca dejó de cuidar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los muros del palacio, una verdad quedó flotando en el aire. Detrás de cada título, cada discurso, cada deber inquebrantable, siempre hubo amor. Pero, ¿y si ese silencio escondía algo más que tristeza? ¿Y si ocultaba un secreto que la corona jamás quiso revelar? Era momento de desentrañar lo que se escondía tras aquella quietud tan inquietante. El día en que Gran Bretaña quedó en silencio. A lo largo del país, algo indescriptible pareció extenderse. Un silencio tan denso que resonaba en calles vacías y campos inmóviles. Desde las costas brumosas de Escocia hasta los senderos empedrados de Windsor, el sentimiento era el mismo. Esto no era una pérdida cualquiera. No era simplemente la muerte de un miembro de la realeza. Era la despedida de un hombre cuya fortaleza discreta había tocado la vida de miles. Con el amanecer, la noticia ya era imparable. Para el mediodía, el país se sentía diferente. Las radios sustituyeron la programación habitual por música suave. Las tiendas abrieron tarde. En las escuelas hubo un minuto de silencio. En todas las pantallas apareció la misma imagen, la bandera real ondeando a media asta contra un cielo gris pálido. Frente a Buckingham Palace, los primeros ramos aparecieron. Luego decenas. Luego cientos. Al caer la tarde, las rejas negras estaban cubiertas por lirios blancos, rosas rojas y cartas escritas a mano, manchadas por la lluvia y por lágrimas. Una anciana colocó una tarjeta entre las flores, la mano temblorosa. «Era como nosotros», susurró. «Amable, humilde, bueno. No volveremos a ver a alguien así». Sus palabras se esparcieron en el aire frío, y muchos a su alrededor asintieron en silencio. En Windsor, las luces de las velas parpadeaban detrás de ventanas empañadas por la lluvia. Familias enteras permanecían en sus puertas, la cabeza inclinada, mientras las campanas de las iglesias sonaban con un ritmo lento y doloroso, como un latido que se apagaba. Incluso los guardias parecían inmóviles, con una tristeza silenciosa que se colaba entre sus posturas firmes. En Manchester, un grupo de veteranos se reunió frente a un monumento. Sus medallas brillaban bajo el cielo gris. Uno de ellos, David, se quitó la gorra y la sostuvo contra el pecho. Él nos entendía, dijo suavemente. No importaba quién fueras. Te hablaba como si realmente importaras. En un hospital de Londres, una enfermera llamada Claire llegó después de un turno agotador.
Dejó una rosa blanca junto a la entrada del palacio. Una vez vino a nuestra sala, contó entre lágrimas. Hizo reír a todos, incluso a los pacientes. Nunca olvidaré eso. En una escuela primaria de Norfolk, los niños rodearon una foto enmarcada en el patio y colocaron coronas de papel y guirnaldas de margaritas. Una niña dejó un dibujo de una familia sonriente y susurró. Un día me dijo que fuera valiente. Estoy intentando serlo. Las condolencias llegaron de líderes mundiales, celebridades y organizaciones. Pero las voces que más pesaban eran las del pueblo. Un granjero en Gales recordó la visita del príncipe durante una mala cosecha. Escuchó más de lo que habló. Dijo que le importaba. Y eso es lo que recordaremos. Al caer la noche, el país parecía respirar al mismo ritmo. En la abadía de Westminster, cientos de personas se reunieron bajo la luz de las velas. El órgano resonaba con notas profundas que llenaban la nave antigua mientras la gente lloraba en silencio. Afuera, la lluvia formaba un manto sobre las montañas de flores que cubrían las rejas del palacio. La tinta de las cartas se mezclaba con el agua, pero el mensaje sobrevivía. Amor, gratitud, dolor. A las 9 en punto, el Big Ben marcó sus campanadas profundas, extendiéndose por Londres como una despedida final. El sonido viajó por el Támesis y entre los callejones estrechos hasta perderse. En pubs y cafés, la gente hablaba en murmullos, como si un volumen alto pudiera profanar el momento. Las pantallas repetían escenas cálidas ahora difíciles de ver. Su risa en eventos públicos, su forma de inclinarse para hablar con los niños a su altura, la mano reconfortante que colocaba en los hombros de los desconocidos en momentos de dolor. Su bondad nunca fue una actuación. Era natural, espontánea. La razón por la que tantos lo querían. A medianoche, Londres estaba envuelta en silencio. La lluvia se había detenido. Las velas se consumían lentamente. El país, pese a todas sus diferencias, estaba unido. No por política, no por tradición, sino por tristeza. Y en aquel silencio colectivo, todos entendieron lo esencial. La verdadera grandeza no está en las coronas ni en los títulos, sino en la compasión. En esos gestos pequeños y generosos que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Su vida, hecha de deber silencioso y sinceridad profunda, se convirtió en un espejo del mejor lado de quienes lo admiraban. Aunque ya no estuviera, su presencia perduraba. En las risas de los niños, en la fuerza de los que consoló, en la unidad de una nación que por una noche se sintió familia. Al amanecer, cuando el sol por fin atravesó las nubes, el país entendió que había perdido algo más que un príncipe. Había perdido al hombre que hizo humana la corona, dejando un legado de bondad imposible de olvidar. «Está descansando, cariño», respondió Catherine suavemente. «Ha sido fuerte por todos durante tanto tiempo. Ahora nos toca a nosotros ser fuertes por él». Ella había percibido las señales mucho antes que el resto del mundo. Las noches interminables, los suspiros al final del día, esa mirada perdida que intentaba ocultar. William siempre respondía con un «Estoy bien, amor. Solo trabajo». Pero Catherine sabía que no era verdad. El peso de una corona que aún no era suya ya le caía encima. En los días que siguieron, Catherine se convirtió en el pilar de la familia. Asistió a reuniones breves, consoló al personal angustiado y guió a sus hijos con una serenidad que impresionó al país. Las cámaras la captaron caminando junto a ellos, con la espalda erguida, el rostro sereno y una determinación tranquila. Por las noches, se refugió en la pequeña capilla cercana a su hogar. Bajo el parpadeo de las velas, no pidió títulos ni honores. Pidió paz para William, sanación, tiempo. En aquel silencio encontró su fortaleza. Para el mundo era una princesa. En realidad, era una esposa y madre sosteniendo a los suyos desde el corazón. Su silencio hablaba más que cualquier discurso. Catherine recordó a todos que, detrás de cada corona, late un corazón humano, delicado, pero increíblemente resistente.
y mientras ella permaneciera firme, la esperanza no se apagaría. Esa esperanza silenciosa quizás estaba preparando al mundo para un momento que nadie esperaba. La noche en que las palabras del rey cambiaron todo. La voz de Carlos en medio del silencio. Aquella noche, las luces del palacio iluminaban suavemente los ventanales, pero el aire tenía un peso extraño, casi insoportable. Cuando el rey Carlos apareció en la pantalla, su presencia tranquila atrapó a millones, como si cada alma en el país contuviera la respiración al mismo tiempo. No hablaba como un monarca atado al protocolo. Hablaba como lo que era en ese instante. Un padre cuyo corazón llevaba semanas rompiéndose en silencio. «Mi amado hijo», comenzó, con la voz ligeramente quebrada, «ha demostrado un valor indescriptible. No fue un discurso grandioso ni repleto de formalidades reales. Fue uno de los momentos más humanos que el país había presenciado. En todo el Reino Unido, en salones modestos, en salas de hospital, en pubs donde las velas ardían junto a retratos del príncipe. La gente escuchó sin moverse. El tono del rey era suave, pero firme. Sus pausas decían tanto como sus palabras. Habló del deber, de la fortaleza, de una familia puesta a prueba por situaciones que nadie fuera del palacio podía comprender. Aunque los días por venir sean inciertos, continuó, los enfrentaremos juntos, con fe, con amor y con dignidad. Las cámaras no ocultaron la emoción acumulándose en sus ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No intentó disimularla. Por primera vez, la corona no parecía una barrera. Parecía un puente. En ese instante frágil, Carlos no era un soberano. Era un padre buscando consuelo en un país que compartía su dolor y su orgullo. William Lozano ya ha entregado todo a esta nación, dijo en voz baja. Y aun en su silencio nos deja algo invaluable. Unidad. Al concluir su mensaje, el rey miró directamente a la cámara. Su mirada era firme, pero cargada de ternura. En la oscuridad, dijo, recordemos siempre la luz que mi hijo nos ha dejado. La pantalla se apagó lentamente, dejando un silencio profundo en los hogares. Pero por primera vez, ese silencio no dividió, sino que unió. Un país entero comprendió que incluso entre las sombras siempre puede existir esperanza.